La razón por la cual Zaiko es un guerrero tan efectivo, era simplemente por su naturaleza como guerrero sin destino. Al carecer del mismo, Zaiko era el punto ciego ante el Super Saiyajin Dios al este no tener un destino el cual manipular cuando se despojara del poder de Omega y del Mystic 5. Esto lo hacía el guerrero perfecto para esta ocasión, pese a no poder hacer mucho más que eso. Ahora, ¿por qué Zaiko era esto? ¿Por qué se le catalogaba como un guerrero sin destino? La razón principal es porque Zaiko no era un ser natural, sino un experimento creado por una diosa. En este caso no sería igual a un androide o algo parecido, debido a que Zaiko estaba hecho desde la nada más absoluta. No tenía destino al no estar planeada su existencia en primer lugar. Es por ello, que al nacer este sería un punto de inflexión en la existencia, pero no pasaría de eso. Una casualidad que no debería repetirse. Pues es desde este punto donde todo comenzaría a torcerse sobremanera. Al ser destruido por Goku en su primer combate, este no debería haber ido al infierno sino simplemente desaparecer. Sin embargo, Zaiko era un ser biológico que merecía un alma al estar vivo y ser un mortal, por lo que sería desterrado a los infiernos. Un lugar que, como ya sabrán, no era para él. Ni siquiera las fuerzas del infierno pudieron contener a este sujeto, pues era lo que en principio eran los Saiyajin. Mitad dios, mitad mortal. Zaiko era el guerrero perfecto de la raza dado que toda capacidad de la misma podía ser asimilada por este. Por ello cada transformación que obtuviera era tan masivamente poderosa y parecía romper toda lógica. Zaiko era un ser único e irrepetible que la existencia no permitiría repetir jamás. Pero, entonces, ¿por qué hay versiones suyas en diferentes dimensiones? Esto nuevamente, por responsabilidad de aquel ser que lo destruyó en primer lugar. Su padre Goku. Pero, ¿por qué? Zaiko nació sin un destino escrito, por lo tanto ninguna decisión que éste tomara podía modificar versiones suyas alternas al no existir en ningún otro lugar que no fuera esa dimensión o línea de realidad. Una característica que solo podían tener dioses o primordiales. Seres únicos e irrepetibles. Pues bueno, Zaiko debía ser eso. Nacer siendo un error y ser destruido para jamás ser recordado. El problema aquí es que gracias a Goku y a su batalla contra Cellbuzzer, el destino inexistente de Zaiko sería canonizado al tener tanto que ver con el fin de todo. Gracias a Zaiko no solo obtuvieron el Super Saiyajin 9 extendiendo la batalla final en gran medida, sino que obtendrían información del Super Saiyajin 10 y con ello la victoria, y todos los temas dimensionales de luego. La solución al Armagedón no podía existir sin Zaiko por lo que era imposible borrar un ser así de la existencia misma. Goku canonizó un primordial nuevo por así decirlo, haciendo que tuviera realidades alternas en un destino único. Esto haría de Zaiko un ser caótico el cual tendría versiones alternas sin casi ninguna correlación. Esta sucesión de hechos nos llevaría a lo que sería Zaiko en su versión final. La versión final de Zaiko no es más que un ser sin un destino construido pero que buscaba tenerlo. Por ello en esta dimensión no habría peleado con Goku, sino que sería un ser neutro que iría construyendo su destino como cualquier ser mortal. Sin embargo, Zaiko nunca hizo esto manteniéndose neutral a todo. Ahora, poseía todas las capacidades de sus versiones alternas dado que éstas no tenían destino y ésta debería construirlo. Por ello, todas las transformaciones y cualidades físicas de sus otros mundos convergería en uno solo. Por ello tenía tantísima habilidad para emular energías. Podía elegir su destino al instante. Una habilidad increíble que los primordiales no dejarían pasar por alto, comprendiendo que este ser era demasiado importante como para que vagara así como así por el multiverso dimensional. Esto sería lo que le explicaría el Super Saiyajin Dios al propio Zaiko, quien ahora tendría un poco más de sentido de pertenencia en cuestión de su existencia. El Super Saiyajin Dios diría que era algo repugnante y por ello se había ganado su desaparición. Al menos ahora sería parte de los paraísos. Es un buen destino para lo que se merecía. Ahora sin más, se dirigiría al paraíso 3 ya que esos 3 seguro ya se habían alejado y no quería que molestaran a su maestro. Zaiko diría que no podía ser tan idiota. Podría haber permitido que su sacrificio valiera algo dejando a sus compañeros en paz. Sin embargo, debía mantener esa arrogante forma de ser hasta el final. El Super Saiyajin Dios diría que aún estando tan cerca de desaparecer mantenía esa asquerosa insolencia, por lo que recordara que él era un dios y tenía responsabilidades más allá de su comprensión. Zaiko de espaldas le preguntaría al Super Saiyajin Dios una vez más que si podía ver su destino. Solo podía ver lo que su Mystic 5 le decía.
Por ejemplo, su origen y su conexión con los primordiales al estos darle su voluntad. Ahora, aparte de eso, no tenía idea de quién era. ¿No era así? El Super Saiyajin Dios diría que era irrelevante ahora mismo. Esto haría sonreír a Zaiko levemente, diciendo que eso era justo la respuesta que esperaba. Ahora le mostraría lo interesante que era su existencia. El paraíso número 2 comenzaría a cambiar levemente su composición, mientras que de la nada la apariencia de Zaiko también cambiaría levemente, tornando su cabello de color verde, y dándole un peculiar brillo amarillento a sus ojos. El Super Saiyajin Dios por primera vez quedaría totalmente sorprendido ante algo, dado que si no se equivocaba tenía frente a él a nada menos que otro Super Saiyajin Dios. Pero, ¿cómo diablos? Zaiko haría que éste viera sus ojos, mostrándole toda su travesía en el torneo de mundos, y de cómo podía emular cualquier transformación Saiyajin exceptuando claro a los primordiales. El Super Saiyajin Dios no podría dar crédito, diciendo que era imposible. Su transformación era totalmente única. Zaiko diría que debía serle sincero. Él tampoco esperaba que pudiera emular semejante transformación, y que era mucho más de lo que esperaba. De hecho, sentía un poder creciente aún más grande y demencial que el del Super Saiyajin Mystic 5. Por ello debía darle ese irrelevante golpe hacía unos momentos, ya que además de probar su punto ciego ante él, también era estratégicamente necesario para poder tener contacto con su poder. Ahora entendía a lo que se refería con lo de entregar su mortalidad. Realmente la respuesta no estaba en obtener más poder, sino en comprender la omnipotencia como concepto. Con ello, cualquier omnipotente podría llegar a dicho nivel. Estas palabras molestarían sobremanera al Super Saiyajin Dios, ordenándole que guardara silencio, a lo que Zaiko saldría disparado ante este. El Super Saiyajin Dios intentaría usar sus poderes contra este, recibiendo aún así un terrible puñetazo de Zaiko. El golpe sería tan brutal, que podría sentirse en el paraíso 3, pero sin que los demás entendieran qué estaba pasando o de dónde provenía. El Super Saiyajin Dios diría que no era posible, no podía cambiar su destino como antes. Zaiko aparecería tras él diciendo que de hecho sí, solo que ahora él había cambiado el suyo también. Ambos se mostrarían nivelados de momento, aunque Zaiko entendía que no podía bajar la guardia ante semejante dios inalcanzable. El Super Saiyajin Dios diría que era un insensato. Había sellado el destino de los dos para siempre, dado que solo podía haber un guardián del destino. Zaiko diría que así era, pero si al final de esta pelea debía desaparecer alguien, entonces que fuesen los dos y no solo uno. ¿No era así? El Super Saiyajin Dios diría que en ese caso lo destruiría por completo, y luego haría que sus compañeros sufrieran la peor de las desapariciones para siempre. No importaba si para ello debía desaparecer luego de destruirlos, pues proteger la creación de los primordiales era lo que él más anhelaba. Zaiko diría que el insensato era él, pues trataron de convencerlo de que sus creadores estaban en peligro y aún así tomó la decisión más estúpida, la cual era ponerse en su contra. Ahora los había orillado a la situación que estaban ahora, destruirse mutuamente. Es así como la batalla del dueño del destino contra el ser sin destino daría comienzo.